Eje 11. Legislación y justicia. Política pública 11. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores. Lineamientos PP 11. 11.1. Erradicar todo tipo de discriminación, indigencia, abandono y subvaloración hacia las personas con discapacidad en todos los ámbitos: físico, psicológico, sexual, moral, intelectual, emocional, credibilidad y toma de decisiones. Artículos relacionados. Impulsar mecanismos en contra de la discriminación en el acceso al servicio público y acciones afirmativas para la inclusión de los diversos grupos tradicionalmente excluidos. 1.5 literal J, Plan Nacional del Buen Vivir. Sensibilizar a la ciudadanía en temas de solidaridad y democracia para posibilitar la cohesión social, la convivencia pacífica y la emancipación individual. 1.12 literal K, Plan Nacional del Buen Vivir. Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para vigilar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el ámbito del trabajo, tanto público como privado. Asimismo, fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades. 2.5 literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer mecanismos que propicien la veeduría ciudadana para prevenir la impunidad en temas de violencia, discriminación, racismo y vulneración de derechos. 2.25 literal H, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos con pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad. 2.6 literal D, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar acciones orientadas a fomentar la responsabilidad solidaria del Estado, la familia, la sociedad y las empresas privadas para erradicar la violencia, la mendicidad y el trabajo de niños, niñas y adolescentes con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad. 2.6 literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer e implementar procedimientos y medidas administrativas para la restitución oportuna de derechos en el marco de un sistema integral de protección especial en todo el territorio nacional. 2.6 literal L, Plan Nacional del Buen Vivir. Estructurar un sistema nacional de cuidados que proteja a los grupos de atención prioritaria en todo el ciclo de vida, particularmente en la infancia, para facilitar una vida digna a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, con enfoque de género y pertinencia cultural y geográfica. 2.8 literal F, Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 48, ítem 7. Constitución 2008. 11.2. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en protección a las personas con discapacidad. Artículos relacionados. Impulsar mecanismos en contra de la discriminación en el acceso al servicio público y acciones afirmativas para la inclusión de los diversos grupos tradicionalmente excluidos. 1.5 literal J, Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos ciudadanos sectoriales de la función ejecutiva
involucrando a las poblaciones diversas, según las temáticas de igualdad, en los procesos de construcción y seguimiento de las agendas públicas. 1.9, literal D, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar mecanismos de difusión y concienciación de deberes y responsabilidades y de respeto a la diversidad, para fortalecer los programas de prevención a la vulneración de derechos. 2.5, literal D, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6, literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos dentro del Sistema Nacional de Información como un mecanismo de observancia especializado que contemple el registro, monitoreo y seguimiento de casos de vulneración de derechos para garantizar la adaptación y progresividad en la formulación de políticas públicas intersectoriales, considerando el principio de igualdad y no discriminación. 2.6, literal K, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar estándares de calidad para los servicios a grupos de atención prioritaria prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias, con pertinencia cultural y geográfica. 2.8, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar la especialización de defensoras y defensores públicos en virtud de la materia que atienden. 6.1, literal F, Plan Nacional del Buen Vivir. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Artículo 426, Constitución 2008. 11.3. Fomentar y fortalecer la autovaloración, autoestima, proyección, emprendimiento empresarial y comercial, así como la autopercepción positiva de las personas con discapacidad. Artículos relacionados. Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público orientado a promover la transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda de interés social. 8.1, literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del sector popular y solidario. Las MIPYMES, la agricultura familiar campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población. 9.1, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos. 9.1, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial. 9.2, literal B, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo. 9.5, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las tecnologías de información y comunicación, priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y solidaria. 11.3, literal B, Plan Nacional del Buen Vivir.
11.4. Incrementar el profesionalismo con actitudes positivas y garantizar la salud mental de familiares, cuidadoras y cuidadores de las personas con discapacidad, tanto en el hogar como en los centros de apoyo. Artículos relacionados. Implementar mecanismos de educación y comunicación desde el Estado para la transformación de patrones socioculturales, evitando la interiorización de imaginarios sociales que reproduzcan la violencia de todo tipo, incluyendo la de género, la intergeneracional, la étnico-racial y el hostigamiento escolar. 2.5 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar estándares de calidad y protocolos de atención para los servicios de protección especial prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias. 2.6 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para familiares a cargo del cuidado de grupos de atención prioritaria. 2.8 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer mecanismos y procesos para la profesionalización, la acreditación, la certificación, el seguimiento, el control y la evaluación del personal de cuidado y servicios de desarrollo infantil y educación inicial. 2.9 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Promover la profesionalización y la capacitación en los diferentes servicios que conforman el sistema de inclusión y equidad social. 3.4.9 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a el establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. Artículo 47, ítem 5, Constitución 2008. 11.5. Salvaguardar la integridad de las personas con discapacidad, evitando sean utilizadas para mendicidad, trabajos lucrativos para terceros, realización de tareas mal remuneradas y la negación al acceso de beneficios externos y el mal uso de los mismos. Artículos relacionados. Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y descentralizados que implican amparo y protección a personas en abandono, en particular niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y que incluyen la erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil. 2.6 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 2.6 literal B. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar acciones orientadas a fomentar la responsabilidad solidaria del Estado, la familia, la sociedad y las empresas privadas para erradicar la violencia, la mendicidad y el trabajo de niños, niñas y adolescentes con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad. 2.6 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Estructurar un sistema nacional de cuidados que proteja a los grupos de atención prioritaria en todo el ciclo de vida, particularmente en la infancia,
para facilitar una vida digna a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, con enfoque de género y pertinencia cultural y geográfica. 2.8 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Profundizar y promover las políticas de erradicación de todo tipo de explotación laboral, particularmente el trabajo infantil, el doméstico y de cuidado humano. 9.3 literal I. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer la cooperación gubernamental para la prevención, investigación, rescate, sanción y protección de las víctimas de trata y tráfico de personas. 12.2 literal J. Plan Nacional del Buen Vivir. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Artículo 33, Constitución 2008. 11.6. Promover la credibilidad de las personas con discapacidad en todo ámbito. Incluye el momento de realizar alguna denuncia sobre maltrato y o abuso hacia la persona con discapacidad. Artículos relacionados. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad. 2.6 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas para el adecuado abordaje y tratamiento de las víctimas de violencia. 2.6 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Articular institucionalmente los sistemas de denuncias, infracciones y violación de derechos humanos para generar confianza en la ciudadanía. 6.3 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Mejorar la agilidad, el acceso y la transparencia de los procesos y sentencias para evitar la revictimización de las personas. 6.3 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer el acceso a la justicia, ampliando la cobertura de los servicios especializados para reducir la impunidad y garantizar la sanción y el seguimiento. 6.7 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Reformar y desarrollar marcos normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género en todas sus formas. 6.7 literal H. Plan Nacional del Buen Vivir. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Artículo 169, Constitución 2008.